Seguimos, nosotros muy grandes, por supuesto, nos creíamos muy grandes, muy valientes, hombres de mundo, fumando a los 13 años, babosos. Eso era lo que éramos. Muchas veces uno puede decir, bueno, eso no es malo, pero en la casa de mis papás, fumar sí era malo, porque mi papá no fumaba. Entonces yo me acuerdo, y lo tengo muy presente, un día que llegó mi hermano, después de estar varias horas fuera con sus amigos, mi hermano es mayor que yo, y cuando llega y saluda a mi papá, nosotros acostumbramos a saludarnos de beso. Entonces cuando llega y le da beso a mi papá, le dice mi papá, hueles a cigarro. No pasaron ni 2 segundos, hueles a cigarro. 2 segundos, hueles a cigarro, hueles a cigarro. Y le empezó a dar una tranquiza a mi hermano porque olía a cigarro. O sea, uno puede pensar, eso no era malo. En casa de mis papás sí era malo. En otras casas no es malo emborracharse. El tío, el pariente, el primo se emborrachan. Es la costumbre, que hay reunión familiar y todo mundo acaba hasta las trancas. Hay otros lugares en donde sí es malo. Y si esa fiesta la llevas afuera a las calles, te meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque eres un peligro. ¿En qué momento te empiezas a inclinar a lo malo? Pues cada quien es diferente. Hay momentos que son distintos, unos de una manera, otros de otra. Un amigo mío se robó unos chocolates del supermercado en la prepa. Vamos al súper. Y agarra y me dice, me traje mi chamarra. Y en mi chamarra caben muchos chocolates. Y le encantaban los chocolates. Entonces, en el anaquel de chocolates, así, nunca se imaginó que ya en esos años, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, ya había de alguna manera cierta vigilancia con unos espejos cóncavos, no, más bien convexos, que como los que luego había en los trolebuses, para que vieras el pasillo. ¿Y cómo iba a sorprender? No, qué sorpresa no le dio a mi amigo, que a la hora que llegamos a la salida, él agarra y paga un dulce de 2-3 pesos y ya nos vamos felices de la vida. Y lo para el policía. Dice, a ver, joven, enséñeme los chocolates. No, ¿cuáles chocolates? Yo no traigo chocolates. Por favor, señor, saque los chocolates. No, yo no traigo chocolates. Ya cuando lo convencieron de su maldad, entonces agarró y empezó a sacar todos los chocolates que traía. Llenó ahí una mesa con todos los chocolates que llevaba. Bueno, ¿cuál fue el asunto? Pues que como yo iba con él vivía hasta el centro, yo vivía más o menos cerca de donde estaba el supermercado, pues entonces le tocó a mi papá o a mi mamá, fue a mi mamá, ir al supermercado, pagar los chocolates que se quería robar, y ni siquiera se los dieron, porque la pena era, los pagas y no te los llevas. Pues alguna pena tendría que tener ese asunto. Entonces, pues yo estaba en prepa, a mí no se me hubiera ocurrido robarme los chocolates, a mi amigo sí. ¿En qué momento empezó esa inquietud del robo en mi amigo? Pues no lo sé. Yo me mantenía, por decirlo de alguna forma, fresa, en ciertas medidas, porque ya venía yo fumando desde los 13. ¿Sí me explico? Entonces, ¿en qué momento llega la maldad a nuestra vida? Es distinto, es en diferentes momentos. Pero esa ley del espíritu, del pecado y de la muerte nos acompaña durante toda nuestra vida, hasta el momento en el que rendimos nuestra vida a Cristo.
Y a partir de ese momento empezamos a vivir bajo otro esquema que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a esta conciencia? ¿Cómo puedo yo tener esta experiencia de dejar de vivir de aquella ley para vivir en la nueva ley, que es en la que yo quiero vivir? Porque sin estar en la nueva ley nadie va a poder ver al Señor. Dice, procuren la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo, pues vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Evidentemente no tendremos ni un ápice de santidad en nuestra vida. Pero a ver, vamos a continuar. Dice el párrafo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estos son de los párrafos que hay que digerir. Lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? ¿No ser pecador? Quitar el pecado. Era imposible para la ley. ¿Ustedes saben por qué vino Jesucristo a esta tierra? Vino a cumplir la ley. Porque antes de Jesucristo no hubo una sola persona que pudiera cumplir los mandatos de la ley. Ni uno. Entonces, era tanta la necesidad de que la ley fuera cumplida, que Dios mismo dijo, estos están verdaderamente silvestres. No hay ni uno que pueda cumplir estas normas, estas leyes. Entonces voy a tener que ir. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero en muchas ocasiones, siendo papá, a mí me gustaba la cuestión de la talacha y los clavos y tornillos y taladro y todo eso, me gustaba mucho, y muchas veces yo le pedía a mis hijos que me ayudaran con la talacha. Pero llegaba un momento en el que decía, a ver, hermano, mira, hazle así. Y entonces yo acababa haciendo aquello que les había pedido que hicieran. Porque ellos en su pues falta de destreza, quizás por la edad o simplemente porque no se les daba la misma habilidad que tenía yo para eso, pues entonces tenía yo que, a ver, espérame, mira, déjame hacerlo. ¿O no les ha pasado con algún colaborador que les pides, por favor, haz esto y esto y esto, y a la hora que regresas resulta que no hizo nada porque se atoró a la primera de cambio? Ay, mira, a ver, hermano, ven, préstame, yo te enseño cómo. Eso es lo que Dios tuvo que hacer en Cristo. ¿Sabes qué? No la armas. Humanidad, no puedes con este paquete. Esto es demasiado para ti. Yo voy a ir y lo voy a cumplir. Y entonces vino Jesucristo y cumplió con ese requisito, con ese requerimiento de la ley, para podernos librar a nosotros de la consecuencia del pecado. Y entonces vino y estableció, en este caso, la ley del Espíritu que opera en nosotros en Cristo. Que en el momento en el que nosotros nos relacionamos de manera correcta con Dios, entonces su gracia, ¿se acuerdan que leímos de la gracia? Último capítulo de Apocalipsis 22.
último verso de Apocalipsis 22. Dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Cómo podemos nosotros dar ese paso arriba, ese paso adelante, para poder dejar de ser aquellos que están sujetos a la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo? Por la gracia. La gracia que el Señor nos da, que es esa habilidad que nosotros no tenemos. La habilidad que muchas veces nos hace falta para sortear los peligros y las sutilezas con las que el diablo nos quiere engañar, nos quiere atrapar. Entonces necesitamos la gracia del Señor para poder ser esas personas, porque la ley, dice, era imposible por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era débil por la carne del ser humano. La carne del ser humano es la que mandaba sobre todos los asuntos de la vida del ser humano. Entonces, ante la fortaleza de la carne, esto es, de lo terrenal, de lo carnal, en la vida de las personas, estamos viendo ahorita una serie de televisión sobre María Magdalena. Y bueno, hay es una serie colombiana que en alguna medida tiene cierta semejanza con lo que dice la Escritura, pero pues tiene mucho de novela. Y bueno, uno de los personajes que presenta, que me parece más, pues, interesante ver de qué manera lo presentan, es el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote. Lo presentan como un hombre bastante afeminado, Caifás. Entonces, yo no sé, o sea, el Señor sabrá cuáles eran sus características. De algún lado, quizás, se alimentaron para escenificar o para caracterizar ese personaje. Pero el sumo sacerdote, por lo pronto en esta representación de la vida de María Magdalena, representa el grado máximo de autoridad de aquellos que ejercían el dominio sobre la ley. Esto es, los que vigilaban el cumplimiento de la ley eran estos sacerdotes. Ellos eran los mandamases en cuanto a la ley. En esta versión se le presenta un hombre pecador, no solamente por su actitud, sino también porque además de todo cometía fraudes con las riquezas del templo. Y aquello que debía de ser con un propósito se aprovechaba para hacer otras cosas, desviación de recursos públicos, digamos. O sea, no es nuevo lo que vemos hoy en día, sucede desde aquellos años. Pero entonces lo que dice aquí la Escritura es que la ley, dice, era débil por la carne. Imagínate si tú eres el encargado de que se cumpla la ley de Dios y por acá bajita la mano estás aceptando sobornos y estás haciendo negocios y tienes como cuate al de Odebrecht y de todas esas cosas mafufas que están pasando hoy en día. O sea, y tú eres el que administra la ley, tú eres el máximo representante de Dios para hacer cumplir la ley, pero además eres un corrupto. A eso se refiere. La ley era débil por la carne, porque la gente le gusta lo que es malo. A la gente le gusta lo malo, le gusta el pecado, porque la ley del pecado y de la muerte habita y gobierna sobre las personas que no conocen a Dios.
Entonces, sin una relación personal con Dios, la ley no servía para nada. Es lo que dice en otras palabras. La ley no servía para nada. Es como si yo les digo, el Evangelio no sirve para nada si no tenemos la ayuda de Dios, si no tenemos la gracia de Dios. De nada nos sirve cargar nuestra Biblia si nosotros no somos depósito de la gracia del Señor para poderla comprender y para poderla vivir. Esa gracia nos tiene que llevar al punto en el que debemos de decidir hacer lo que Dios quiere que hagamos en vez de hacer lo que nosotros queremos hacer. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús no vino en un traje espacial que lo protegiera ni de los microbios ni de las maldades de la gente. Jesucristo vino en un estuche muy semejante al nuestro, sujeto a dolor de estómago, sujeto a sed, sujeto a tener que comer algo, sujeto a tener que trabajar. O sea, vino en un estuche humano, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ¿cómo lo pudo condenar? Pues porque en él había una convicción de vivir para el Padre Celestial. Y a pesar de que se despojó de su gloria para venir aquí, pudo vivir libre de pecado. Dice la Escritura que fue tentado en todo, corrupción, poder. Oye, ¿qué le ofreció el diablo? El diablo en el desierto le dijo: oye, pues si me adoras, yo te entrego los reinos del mundo porque ya me los dieron a mí. Y es cierto. Satanás es el que gobierna los reinos de este mundo, porque le fueron entregados. ¿Cuándo? Pues cuando el ser humano desobedeció a Dios. Ahí se los endosó la factura del mundo entero. Y el diablo es el que lo gobierna. Entonces, ¿por qué dice a causa del pecado condenó al pecado en la carne? Porque iba a haber un enfrentamiento entre la santidad de Cristo y la podredumbre del pecado. Y Cristo venía para vencer esa podredumbre. ¿Podemos ver el siguiente verso, por favor? Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo es la que nos guía para que salgamos de todas aquellas costumbres, de todas aquellas maldades en las que anduvimos en otro tiempo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, la ley aplicada a una vida santa es una buena ley, es una ley fructífera, pero la ley aplicada a una vida de pecado es inútil, no sirve para nada. Es el factor que determina si la ley es útil o es inútil, es el recipiente en quien se aplica la ley. Si el recipiente, nosotros, somos santificados a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo, entonces la ley tiene cumplimiento. O sea, no es por la ley, sino por la gracia de la ley del Espíritu de vida en Cristo que yo puedo no matar,
que yo puedo no robar, que yo puedo no hacer aquello que no es agradable a Dios. Es por la gracia, porque esa gracia me pertenece cuando está sobre mí la ley del Espíritu de vida en Cristo. Decíamos, ¿para qué me va a servir esa gracia? Pues me va a servir para vivir en otra dimensión, diferente a la que viví antes. Y por eso decimos, si alguno está en Cristo, pues es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya no soy ladrón, ya no soy borracho, ya no soy lépero, ya no soy tranza, ya no soy esto, ya no soy lo otro. Sigo siendo fulano de tal, pero mis características han cambiado completamente. Vemos por favor el que sigue. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, para que tú puedas dejar de pensar en las cosas de la carne, necesitamos dejar de alimentar nuestra vida, nuestros sentidos con las cosas de la carne. ¿Qué caso tiene que nosotros como gente de Dios vivamos envueltos en un ambiente de corrupción y pecado? Para no alimentar eso en nosotros, tenemos que apartarnos. Hoy en la mañana, una mujer me preguntaba, me pidió que orara yo por ella. Le dije, ok, vamos a orar. Y me dice, fíjate que tengo yo tuve una relación con un señor, pero el señor era casado. Dice, entonces, pues yo sé que no era una relación correcta, y más conociendo a Cristo. Qué bueno que se dio cuenta, ¿no? Pero ella pedía oración porque decía que a ese hombre ella le estaba predicando el evangelio. Entonces decía que aunque ya había terminado esa relación ilícita con aquel, pues de todas maneras ella quería permanecer a cierta cercanía para poderle seguir compartiendo el evangelio. Y entonces, lo que Dios puso en mi corazón decirle fue que no podía ella pensar, teniendo esa tentación cerca, que ella iba a poder mantenerse libre de volverse a enredar con ese señor, con el pretexto de evangelizarlo. Le dije, ¿tú crees que Dios no es suficientemente Dios como para que pueda mandar 1,000,000 de gentes distintas para que le prediquen a este amigo? O sea, no necesitas tú estar ahí. Tú le diste los primeros rudimentos de la fe en Cristo. ¡Qué bueno! Ya tomaste la decisión de terminar esa relación que no era lícita. Como hija de Dios no debías de haber tenido esa relación, pero la tuviste, ya te arrepentiste, ya terminaste. Ahora, ¿quieres seguirle predicando? No. Dios va a mandar a quien sea, pero tú no tienes por qué permanecer ahí cerca, porque es una situación latente. Aunque en un momento dado ella diga, no, yo ya lo decidí, ya terminé con él. Mira, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, si tú no quieres comer carne, y me voy al alimento, si tú no quieres comer carne, no compres carne, compra verduras. Pero si tienes tu refrigerador lleno de carne, pues vas a comer carne. Si tu vida está llena de cosas carnales, pues entonces tu cabeza va a estar llena de cosas carnales. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, a lo mejor tú dices, oye, pero es que lo del Espíritu es muy aburrido. Es más interesante lo de la carne. Les llego a